Introducción. Juro por las agujas cristalinas de siglo VII que si tengo que calificar un ensayo incomprensible más sobre el entrelazamiento cuántico del paradigma socioeconómico en colonias de asteroides menores, me voy a expulsar voluntariamente al agujero negro más cercano. El profesor Silk Magnus gimió. Sus tentáculos cayeron dramáticamente sobre el borde de su escritorio antigravedad. Su colega, el doctor Bleep, hizo rodar sus 6 tallos oculares simultáneamente. Oh, déjalo, Sil, no puede ser tan malo. Al menos tus estudiantes pueden formular un pensamiento coherente sin convocar accidentalmente un horror sobrenatural de la voz entre dimensiones. Recuerda el incidente del semestre pasado con la clase de poesía Lovecraftiana. El salón de profesores de la Universidad Galáctica de Hessen es conocido cariñosamente como Guo Hexi por los estudiantes que no se molestaban en pronunciar su nombre completo. Era un zumbido con las quejas habituales de fin. G-Curso. Profesores de 100 especies diferentes holgazaneaban, flotaban o se filtraban por la sala comparando notas sobre las últimas catástrofes académicas. La puerta del salón de profesores se abrió de golpe, con un dramático hush que interrumpió lo que seguramente sería otra queja fascinante sobre los estándares en declive de la educación galáctica. El administrador tropezó. Gloop y Gloop, su forma gelatinosa, temblaba con lo que parecía ser una mezcla de emoción y puro terror. No creerás lo que acaba de pasar en la biblioteca cuántica. Glowpatty Glow balbuceó sus palabras apenas inteligibles a través de su membrana temblorosa. Zilk. Magnus y Bloop Bleep intercambiaron una mirada cansada. Déjame adivinar. Silk caminó, extendiendo un tentáculo para revolver su taza de extracto de estrella de neutrones hipercafeinado. Otro soriano prendió fuego a la antigua sección de los pergaminos de Hall mientras intentaba leer por bioluminiscencia. O quizás el estudiante cuántico se enfrenta a la sección restringida de nuevo BL, pitido añadido, con un resoplido, sus escamas cambiando a un tono sardónico de muévete, muévete, lo juro. Esos niños piensan que solo porque pueden existir en múltiples estados simultáneamente, las reglas no se aplican a ellos, Gluap. El cuerpo de Glo se onduló de frustración pequeñas. Burbujas de agitación formándose y estallando a través de su superficie. No es el humano. La habitación quedó en silencio, incluso el zumbido omnipresente de los generadores. Antigravedad pareció detenerse para un efecto dramático. Un monje silencioso que había hecho un voto de nunca experimentar sonido. De nuevo se encontró de repente, inexplicablemente sordo. El humano, Silk Magnus preguntó con cautela, sus tentáculos curvados. Con aprensión no querrás decir siglo. Patty Gloop exclamó, la muerte donde ella está. En la biblioteca cuántica estudiando con un raza Fang. El silencio que siguió fue tan profundo que podrías haber escuchado un Quark partió una navaja. Fang Dr. Bloop Bleep susurró sus carpes pálidos a un enfermizo. Tono de Chartreuse, pero esos son clase N. Depredadores, como uno siquiera pasó la red de defensa orbital. Silk Magnus agitó un tentáculo despidiéndose Lee, aunque el gesto carecía de su habitual chispa de confianza. Oh, por favor, esto tiene que ser algún tipo de malentendido. Los humanos pueden ser habitantes del mundo de la muerte, pero ni siquiera ellos serían tan tontos como para lo vi con mis propios glóbulos sensoriales. Glitty Gloop insistió, su forma ondulando con tanta urgencia que estaba en peligro de separarse en varios administradores igualmente más pequeños en pánico. Tenemos que hacer algo antes de que devore la mitad del cuerpo estudiantil y use sus huesos para usar hilo dental Galaxy. Dientes de renombre, los 3 educadores salieron apresuradamente del salón, sus variados apéndices impulsándolos hacia Wards, la biblioteca cuántica, a velocidades que habrían impresionado incluso al más hastiado de físicos taconistas mientras se apresuraban por los sinuosos pasillos Noukan de Higgs y pasaron junto a una variedad de estudiantes y profesores desconcertados. ¿Qué prisa es?, gritó el profesor Photon Stroder del Departamento de Felicidad Cuántica, que existía en un estado de prisa y no prisa simultáneamente posibles. Muertes estudiantiles en la biblioteca Bloop. Bleep volvió a llamar Photon Shrink. Aparte, espero que no sea otro incidente con los estudiantes de matemáticas teóricas, demostrando que están fuera de existencia mientras se acercaban a la gran entrada de la biblioteca cuántica, diseñada para albergar especies de todos los tamaños, dimensiones y estados de la materia. Podían oír el sonido de la risa. Con cautela miraron por la esquina. The Razor Fang
hacia el área principal de estudio que se movía y cambiaba a medida que las incertidumbres cuánticas del conocimiento en sí fluctuaban a su alrededor allí en una mesa, claramente no diseñada para criaturas con espinas o cualquier forma sólida para el caso. Estaba sentada Sara Thompson, la única estudiante humana en la Universidad Galáctica, y junto a ella, acurrucada como una casa mortal de gran tamaño, cortada estaba de hecho un Rasfang, el colmillo, afilado, una criatura conocida en toda la galaxia por su habilidad para destrozar cascos de naves estelares con un solo golpe y devorar civilizaciones enteras como un refrigerio ligero, ronroneando con sus garras afiladas como navajas, capaz de cortar a través de la tela del espacio-tiempo como mantequilla caliente. Se extendieron cuidadosamente para sujetar una esquina del libro de texto cuántico de Sara que seguía, amenazando con resolverse y desaparecer. Oh, vamos, la esponjosa Sara estaba decidiendo, rascando a la bestia detrás de lo que pasaba por sus orejas. No puedes pensar seriamente que la decisión del Consejo Galáctico sobre la disputa comercial de Betelgeuse fue justa. Claramente favorecía a los respiradores metanos. El Ras de Fang hizo un sonido que estaba a medio camino entre un gruñido y un mugido. Sus 6 ojos parpadearon en lo que solo podría describirse como un desacuerdo pensativo. Una planta en maceta cercana que había estado ocupándose de sus propios asuntos. Hasta este punto de repente evolucionó. Los seres sintientes desarrollaron una filosofía avanzada de justicia cósmica y luego rápidamente volvieron a convertirse en un simple helecho. Todo por el peso existencial, puro de la mirada de Razor Fang. Sí, Sara, exclamó, ajena al drama cósmico que se estaba desarrollando alrededor de ella. Por eso eres tan buen compañero de estudio. Siempre desafías mis perspectivas en este punto. El administrador Gloop Gloop no pudo contenerse más. Con un sonido como un globo húmedo desinflándose, se escurrió en la habitación dejando un rastro de baba. De pánico detrás de él, señorita Thompson, chilló su voz una octava más alta de lo habitual. ¿Qué en nombre del equilibrio cósmico crees que estás drenando? Sara miró hacia arriba con su expresión de mezcla perfecta de inocencia y confusión, que podría haberle ganado un Oscar en cualquiera de las 12.387 industrias cinematográficas de la galaxia. Estudiando para mí. Examen de política intergaláctica, señor. ¿Hay un problema? El Dr. Bloop Bleep, que se había escurrido detrás de Glitty Gloop, estaba tecleando frenéticamente en su panel de datos, que seguía tratando de escapar de su alcance y esconderse en otras dimensiones. Un problema, una Fluffy Sarah. Problema ese es un depredador de clase 9, se llama literalmente por su capacidad de convertir sistemas estelares enteros en chicles cósmicos. Oh, ¿te refieres a la esponjosa Sara? Respondió dándole a la navaja Fangotro. Rasguño a las criaturas por intensificado, haciendo que varios paneles de datos cercanos vibren fuera de sus mesas y comiencen una pequeña revolución cuántica. Ella es inofensiva. Una vez que la conoces, ¿sabías que tiene algunas ideas fascinantes sobre la dinámica sociopolítica de la Alianza de Androma? Ha estado presente desde antes de que la mayoría de las especies inteligentes descubrieran qué extremo de una nave espacial avanza. El profesor Silmagnus, que finalmente había logrado desenredar sus tentáculos de la puerta giratoria de la biblioteca que giraba a través del espacio y el tiempo, se unió al grupo. Arregló a Sara con sus 3 ojos. Su voz goteaba con suficiente sarcasmo para llenar una pequeña luna. Oh, por supuesto, ¿por qué no pensamos en eso? En lugar de exobiólogos capacitados y protocolos de seguridad, deberíamos haberle preguntado al depredador más. Opiniones sobre decisiones políticas, burocráticas. Tal vez a continuación podamos invitar a un agujero negro para que dé una conferencia invitada sobre los puntos más finos de la etiqueta galáctica. Sara se encogió de hombros, aparentemente ajena al sarcasmo que ahora se acumulaba alrededor de sus pies. Bueno, para ser justos, señor Fluffy, la especie ha existido por millones de años, más que la mayoría de las razas en el Consejo Galáctico que han visto surgir y caer imperios. Yo diría que eso le da una perspectiva única sobre las consecuencias a largo plazo de las maniobras políticas miopes. El raso Fang, como si comprendiera que se estaba discutiendo, levantó la cabeza y fijó a los educadores con una mirada que parecía escudriñar las mismas profundidades de sus almas u órganos equivalentes al alma para los miembros incorpóreos de la facultad. Varias de las bibliotecas
Las ecuaciones cuánticas se resuelven por sí solas por pura intimidación. B, pero tartamudeó. Administrador Glitty Gloop, su forma gelatinosa temblando tanto que estaba en peligro. De lograr la fusión nuclear, ¿cómo llegó aquí? Nuestros sistemas de seguridad, Dr. B.L. Bleep, están diseñados para mantener fuera todo, desde secuestradores de partículas subatómicas hasta teleoperadores transdimensionales. El rostro de Sarah se iluminó con el tipo de entusiasmo, generalmente reservado para los estudiantes a quienes les acababan de decir que todos los exámenes habían sido cancelados debido a un brote de sentido común pangaláctico. Oh, esa es una historia divertida. Estaba haciendo mi estudio de campo de xenobiología en Trampa Mortal Cuarto. Por cierto, un planeta hermoso una vez que superas la lluvia ácida, una atmósfera carnívora y el hecho de que incluso las leyes de la física están activamente tratando de matarte y Fluffy aquí me siguió a casa. Te siguió a casa, el doctor. B.L. Bleep repitió rotundamente. Ella y Tenny se contrajeron de incredulidad. Un Razor Fang te siguió a su casa a través del espacio interestelar más allá de nuestra red de defensa orbital y dentro de una de las instituciones académicas más seguras del universo conocido. Sí, Sarah sonrió. Lo suficientemente brillante como para desencadenar la fotosíntesis en varias formas de vida no vegetales cercanas. Me tomó mucho cariño después de que la ayudé con una infestación de garrapatas espaciales particularmente desagradable. ¿Sabías que su bocadillo favorito son en realidad esos horribles sándwiches sorpresa de carne misteriosa de la cafetería? ¿Quién lo diría? Creo que me siguió porque estaba preocupada por mis hábitos alimenticios. Fluffy puede ser como una gallina a veces. Los tres educadores se quedaron en silencio atónitos. Sus diversos procesos mentales, biológicos y artificiales intentaban reconciliar la escena ante ellos con todo lo que pensaban que sabían sobre el universo. Varios de los tentáculos de Magnus de Sil se habían anudado en nudos tan complejos que los matemáticos los estudiarían durante generaciones venideras. Magnus del profesor Sil fue el primero en recuperarse, aunque recuperarse podría ser una palabra demasiado fuerte para el estado mental de alguien que parecía como si le hubieran dicho que la realidad era en realidad una simulación dirigida por un comité de hiperinteligentes. Cheese. Señorita Thompson comenzó su voz, con el tono cansado de alguien que hace mucho que abandonó la esperanza de una carrera académica normal libre de terror mientras apreciamos su dedicación a la comprensión entre especies y su aparente deseo de muerte. Me temo que simplemente no podemos permitir que un depredador mortal deambule libremente por el campus Fluffy. Piense solo en las primas de seguro, la cara de Sarah. Cayó más rápido que los valores de las propiedades en 1910, un planeta programado para la construcción de una derivación al hiperespacio. Pero el señor Fluffy ha estado aquí. Durante semanas incluso ha estado asistiendo a clases, no te preguntas por qué. El profesor Sork. La conferencia de entrelazamiento cuántico avanzado de la semana pasada tuvo asistencia perfecta por primera vez en... Bueno, nunca como si fuera la pregunta un grupo de estudiantes. Pasó arrastrando los pies por la entrada de la biblioteca 1. De ellos, un saco de gas que respira metano de la nebulosa Epsilon, gritó. Hola, Sarah. Fluffy viene al grupo de estudio más tarde. Estamos cubriendo el colapso del Tercer Imperio Soniano. Y ya sabes cómo ella ama. La historia antigua Sarah le devolvió el saludo casi sacando un mosquito microdimensional que pasaba con su gesto entusiasta. Apuesto a que solo me está ayudando a terminar este ensayo de política. Primero tiene algunas historias descabelladas sobre los últimos días del emperador soniano. Aparentemente tenía una debilidad por coleccionar agujeros negros como mascotas. No terminó bien. Los educadores se giraron para mirar a los estudiantes pasar y luego giraron lentamente de nuevo hacia Sarah, y esponjosos. Expresión es una mezcla de horror, incredulidad y el tipo de crisis existencial normalmente reservada para filósofos que han bebido demasiados gargle blasters pangalácticos. Me estás diciendo que el Dr. Bleep dijo lentamente sus palabras medidas y cuidadosas como si estuviera explicando mecánica cuántica a un asteroide particularmente denso que no solo esta criatura ha estado en el campus durante semanas, sino que ha estado asistiendo a clases y grupos de estudio. Sarah agregó amablemente que Fluff es brillante para facilitar debates. Algo sobre su presencia realmente motiva a todos a llegar a un consenso. Rápidamente.
Creo que es su carisma natural, o tal vez es el hecho de que ella puede devorar sistemas solares de cualquier manera. Es una administradora muy efectiva, Glow. Lástima de Gloop, que había estado inusualmente callado, principalmente porque se había estado derritiendo lentamente en un charco de pavor existencial. De repente cobró vida como una lámpara de lava consciente que tiene una epifanía. Espera un momento, esto explica el misterioso aumento de calificaciones en todos los departamentos y por qué la cafetería informó un excedente de misterio. Encuentro. Sorpresa por primera vez en siglos. Los tentáculos del profesor Silk Magnus estaban ahora atados en nudos que habrían hecho llorar de envidia a un Boy Scout y luego cambiar de profesión de inmediato para convertirse en topólogo teórico. Pero las regulaciones, los protocolos de seguridad, las mismas leyes de la naturaleza del Dr. Bloop. A continuación me dirás que los cangrejos del vacío en el Departamento de Física Cuántica han sindicalizado a Sarah Coffed. Qué gracioso, deberías mencionar eso. Antes de que el Magnus de Silk pudiera procesar por completo esta nueva amenaza existencial a su cordura, exclamó de repente el Dr. Bloop Blip. Su miedo anterior fue reemplazado por el destello maníaco de curiosidad científica que había llevado a tantos investigadores a su perdición y a avances ocasionales. Esto es brillante. ¿Tienes alguna idea de lo que esto podría significar para las relaciones entre especies, para nuestra comprensión del ápice? Depredadores, para nuestro presupuesto de cafetería glúteos glue up, forma gelatinosa ondeo de emoción, pequeños fuegos artificiales de realización estallando en su superficie sin mencionar el potencial impulso a nuestras cifras de inscripción. Imagina el estudio publicitario en la Universidad Galáctica donde incluso los colmillos afilados vienen a aprender que podríamos acaparar el mercado de la educación de seres de todos los mundos de muerte conocidos en la galaxia mientras los educadores se convertían en una acalorada discusión sobre las posibles oportunidades de becas para trabajos académicos y las campañas de marketing que podrían surgir de esta situación. Sarah se volvió hacia Fluffy, con una sonrisa que habría hecho que el gato Cheshire se sintiera orgulloso, ¿ves? Susurró. Dándole un último guiño a la R, te dije que eventualmente cambiarían de opinión los humanos. No son los únicos que pueden adaptarse aún, aunque debo admitir que no esperaba que te desaten el campus y esperes que el mejor plan funcione también. Fluffy respondió con un ronroneo que hizo que varias estrellas cercanas parpadearan en simpatía y un escritorio de biblioteca temporalmente inestable para decidir de repente que siempre había sido un cómodo sillón en los días que siguieron. La Universidad Galáctica experimentó una serie de cambios sin precedentes que habrían hecho que incluso el más hastiado oficina de ajuste temporal levantara una ceja o un apéndice sensorial equivalente. La cafetería de la Universidad Galáctica introdujo un nuevo plan de comidas para depredadores máximos que se volvió tremendamente popular entre los estudiantes de todas las especies. Misteriosamente, los incidentes de intoxicación alimentaria se redujeron a cero, ya que incluso la cocina alienígena más experimental parecía encogerse de miedo ante la mera presencia de los comensales de Racer Fang. El departamento de biología tuvo que expandirse para acomodar la repentina afluencia de estudiantes y un profesor asistente muy grande y con muchos dientes, Chlorophyll Sant, se encontró enseñando fotosíntesis avanzada en entornos de alto estrés a una clase que incluía 3 dragones de ácido veniano, un agujero negro sensible y peludo que mostró un sorprendente interés en los puntos más finos de la deficiencia de cloroplastos. El equipo de debate intergaláctico de la universidad se convirtió en el terror de la galaxia académica, su arma secreta, la asombrosa habilidad de Fluffy para mirar fijamente a los equipos oponentes hasta que se rindieron por puro miedo existencial. El lema del equipo: habla suavemente y trae una navaja. Fang se convirtió en materia de leyendas. Incluso el notoriamente aburrido Departamento de Historia Galáctica vio un aumento en la asistencia. El profesor Dusty Scrolls se encontró enseñando para llenar las salas de conferencias mientras los estudiantes clamaban por escuchar los relatos de primera mano de Fluffy sobre las civilizaciones antiguas, sus vívidas descripciones del ascenso y caída del Imperio Soniano, aparentemente derribado por una combinación de incompetencia burocrática, una severa alergia a su propia atmósfera, tenía a los estudiantes al borde de sus asientos o tentáculos o pseudópodos según sea el caso.
el Departamento de Física Teórica. Para no quedarse atrás, comenzó una serie de experimentos para determinar si el ronroneo de Fluffy podía aprovecharse como una fuente de energía alternativa. Los primeros resultados fueron prometedores, aunque algo catastróficos, para el tejido del espacio-tiempo en las inmediaciones, pero no todo fue tranquilidad en este mundo feliz. De Interespacios, Educación, el proveedor de seguros de la Universidad Galactic, Indemnity Apocalypse Prevention Limited, casi tuvo un aneurisma activo cuando descubrieron lo de Fluffy. Pasaron 3 semanas, 14 abogados cuánticos y una partida muy larga de ajedrez multidimensional antes de que acordaran continuar con la cobertura con la estipulación de que todos los colmillos afilados en el campus fueran de colores brillantes. Apoyo emocional, chalecos Predator, el departamento de seguridad del campus dirigido por el siempre vigilante jefe Paranoia inicialmente trató de equipar a Fluffy con un collar equipado, con un campo anulador de teletransportación. Este plan fue abandonado rápidamente después de que el collar fue encontrado cuidadosamente doblado fuera de las dependencias del jefe junto con una nota en letra elegante que decía agradable. Intento F. Mientras tanto, Sarah Thompson se encontró la tormenta mediática. Asimismo, en el centro de una tormenta mediática, los medios de comunicación intergalácticos clamaban por entrevistas con el humano que había domesticado un Racer Fang. Ella apareció en Buenos Días Vía Láctea para hablar sobre amistades entre especies. Dio una charla TED, transmitida sobre los datos de Enlightenment sobre los beneficios de estudiar con depredadores ápice, e incluso consiguió un contrato para un libro para ella. Memorias Fluffy y yo, cómo me hice amigo del depredador más letal de la galaxia y viví para contarlo. No todos estaban entusiasmados con el nuevo status quo, por supuesto los calamares de Ba Rentis. Yo presenté una queja formal ante el Consejo Galáctico argumentando que la presencia de un Racer Fang en el campus constituía una forma de intimidación basada en SPIS. Su caso fue desestimado rápidamente cuando Fluffy se presentó a la audiencia y presentó una defensa elocuente de la cooperación interespacial, dejando a los miembros del Consejo alternativamente aterrorizados e impresionados. Profesor Sils Magnus, a pesar de su escepticismo inicial, lo convirtió en uno de los mayores defensores de Fluffy. Su artículo, Los beneficios inesperados de la integración de los depredadores, ápice en la educación superior. Un estudio de caso de la Universidad Galáctica se convirtió en lectura obligatoria en 17 sistemas estelares. Fue visto por última vez planeando un año sabático en Death Trap IV, murmurando algo sobre la investigación de campo y los métodos de enseñanza revolucionarios. El Dr. Bloop Blop Ever, el científico, comenzó un estudio a largo plazo sobre los efectos del ronroneo de Racer Fang en varias formas de materia. Sus hallazgos preliminares, que sugerían que el ronroneo podía revertir temporalmente la entropía en áreas pequeñas, causaron tal revuelo en la comunidad científica que tuvo que contratar un equipo de guardias psíquicos para evitar que los investigadores de Overa irrumpieran en su laboratorio. Administrador Glu EP Gloop, aprovechando la ola de prensa positiva, lanzó una nueva y audaz campaña de marketing due a Hexi, donde cada estudiante es un superviviente. Se convirtió en el nuevo eslogan, acompañado por imágenes de varias especies, estudiando pacíficamente junto a criaturas que en circunstancias normales las habrían considerado un refrigerio ligero. Aunque los números de inscripción se dispararon, aunque el departamento de admisiones tuvo que contratar un equipo de octopoides precognitivos para clasificar la repentina afluencia de solicitudes de todos los rincones de la galaxia. En cuanto a Sarah, se graduó con los máximos honores. Su tesis sobre el papel de la amenaza percibida en la diplomacia intergaláctica, un estudio de caso sobre las relaciones humanas, de Razif Fang, se convirtió en lectura obligatoria en múltiples dimensiones. Su ceremonia de graduación fue un espectáculo para contemplar, con Fluffy luciendo orgullosamente un birrete y una toga hechos a medida reforzados con fibras de neutronio para soportar sus garras, y ronroneando lo suficientemente fuerte como para causar una distorsión temporal menor. Cuando se llamó el nombre de Sarah en su discurso de despedida, Sarah se dirigió a la multitud reunida de estudiantes, profesores y dignatarios ligeramente nerviosos de toda la
Galaxia. Cuando llegué por primera vez a Juhela, comenzó a transmitir su voz a través del auditorio mejorado cuántico. Me dijeron que como humano, un hombre muerto, podría encontrar difícil encajar, que mi sola presencia podría ser perjudicial para el delicado equilibrio de los espacios intermedios. Academia. Hizo una pausa y miró el mar de caras, tentáculos y otros apéndices sensoriales. Ante su peludo, sentado en la primera fila en una silla especialmente reforzada, dio un gruñido alentador, pero lo que descubrí, Sara continuó, fue que la galaxia está llena de maravillas más allá de nuestros sueños más locos y que incluso las criaturas más temibles pueden convertirse en los mejores amigos. Fluffy me enseñó que la sabiduría puede venir de las fuentes más inesperadas y que a veces la mejor manera de enfrentar tus miedos es rascarlos detrás de las orejas y ofrecerles un sándwich, una oleada de risas y varias expresiones de diversión específicas de la especie recorrieron la multitud mientras salimos de estos sagrados salones del aprendizaje. Sara concluyó su voz, elevándose con pasión. Recordemos que el universo es vasto y está lleno de terrores. Sí, pero también lleno de potenciales amigos. Acerquémonos a lo desconocido no con miedo, sino con curiosidad. Y una mente abierta y tal vez solo, tal vez un bolsillo lleno de golosinas para cualquier horror cósmico que pudiéramos encontrar en el camino. El aplauso que siguió fue estruendoso y provocó que varias de las especies de cristalino más sensibles presentes vibraran en sus frecuencias resonantes. Fluffy, atrapado en el momento, dejó escapar un rugido de aprobación que accidentalmente resolvió 3 de las teorías unificadas de la gran galaxia y refutó otras 2. Sara dejó el diploma de escenario en la mano y a Fluffy a su lado. No pudo evitar sonreír ante el extraño y maravilloso giro que había tomado su vida. Había venido a Gu en busca de una educación y encontró no solo conocimiento, sino una mejor amiga que resultó ser el depredador más temido de la galaxia. Parecía que el universo nunca volvería a ser el mismo, y en algún lugar de la vasta extensión del espacio, en un pequeño planeta azul llamado Tierra, un perro observaba las estrellas y se creía aficionada. En los años que siguieron a la historia de Sara y Fluffy, se convirtió en material de leyenda galáctica. Viajaron por el cosmos resolviendo crisis diplomáticas, descubriendo misterios antiguos y, ocasionalmente, salvando civilizaciones enteras de amenazas que hacían que incluso los colmillos de Racer parecieran tiernos en comparación. Sus aventuras se convirtieron en el tema de innumerables novelas de Hall, artículos académicos e incluso una exitosa comedia galáctica titulada Mi compañero de cuarto es un horror cósmico. Sin embargo, Sara siempre insistió en que el programa se tomara alguna libertad creativa, especialmente en el episodio donde Fluffy accidentalmente se convirtió en emperador de la galaxia de Andrómeda en la Universidad Galáctica. La vida continuó para siempre, cambiada por la improbable amistad entre un humano y un colmillo de Racer. La beca de la corporación Interespecies. Sara Thompson se convirtió en el premio más buscado en la academia, otorgado anualmente al estudiante que mostró la mayor capacidad para cerrar brechas entre especies muy diferentes, y todos los años sin falta, Sara y Fluffy regresaban a campus para la ceremonia de entrega de becas. Obsequiaban a los nuevos estudiantes con cuentos de sus aventuras, recordándoles que, en un universo lleno de maravillas y terrores, la fuerza más poderosa de todas era la capacidad de mirar algo completamente extraño y ver no un monstruo, sino un amigo potencial. En cuanto a la facultad de Gu Hexi, aprendieron a esperar lo inesperado. Después de todo, en un universo donde un humano podía hacerse amigo de un colmillo afilado, todo era posible, y esa tal vez era la lección más grande de todas.